Vamos a orar al Señor. Padre amado, en esta tarde agradecemos por la enorme bendición, Padre, que tenemos de nuevo abrir tu palabra, Señor, y dejar que tu Espíritu hable a nuestro corazón. Es nuestro anhelo, Padre, que seas tú el que hables como siempre, no nosotros, y que tu gracia, Señor, se derrame en nuestra vida, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para que, habiendo entendido tu palabra, Señor, nos vayamos de este lugar con el más sincero deseo, Señor, de obedecerte y de vivir de acuerdo a ello, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Les pido que abran su Biblia, por favor, en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 14 hasta el 18. Pues nos da gusto verles aquí a todos. Bienvenidos a la casa de Dios. Cada uno de ustedes siempre son bienvenidos a este lugar. Hoy nos acompaña, la novia de la prometida de Lalo. ¿Nos das su nombre otra vez, Lalo, por favor? Laura, bienvenida. Nos acompaña también Karina, es hija de nuestra hermana Elvira. Está aquí, su niña pasó a la clase ahorita, Valentina. Que bueno, nos da gusto verles. Bienvenidos acá con nosotros. Y pues todos, hermanos, ya saben que son bienvenidos a la casa de Dios. Tenemos de nuevo a nuestra hermana María del Carmen. Bienvenida. Segunda de Corintios 3, 14 al 18. Si ya lo tiene, vamos a leer juntos el texto de la palabra de Dios. Dice así el apóstol Pablo. Juntos, hermanos, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Antes de conocer a Cristo, estábamos en la completa oscuridad en cuanto al conocimiento de Dios y de su palabra. Pero ahora que le conocemos, esa palabra de verdad está llevando a cabo en nuestra vida un cambio radical, una transformación diaria que tiene como propósito fundamental que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, seamos hechos a la misma imagen de Cristo, que es la meta y también es el modelo al que todos deberíamos aspirar todos los días. El tema de esta meditación es que seamos transformados a su imagen día a día. Fui compañero hace años en el seminario de un muchacho. Todos teníamos nuestras propias historias, pero me recuerdo de este compañero de seminario porque cuando él contó su historia de cómo conoció al Señor, nos decía que, él vivía en un pueblo pequeño, allá en Guatemala, fuera de la ciudad, y pues él era un hombre que le gustaba el alcohol y vivía constantemente alcoholizado. Desde muy joven, dice, yo probé el alcohol y me gustó, y entonces me hice, como él dijo en sus propias palabras, decía un borracho. Yo era el borracho, dice, del pueblo, decía él. Yo era el borracho del pueblo, el que estaba tirado por allá, y no le importaba lo que la gente pensara, porque mi vicio era el alcohol. En el pueblo, dice, había una iglesia, habían varias, pero una en particular, dice, a la que yo entré un día. Pero
entré estando completamente borracho. Y cuando entré, dice, pues obviamente hice un gran escándalo. Bueno, los diáconos de la iglesia tuvieron que tomarme, dice, y sacarme del santuario, y llevarme a una parte del templo para tratar de ayudarme, decía él, pero yo no permití. Imagínense, yo borracho, pues no permití que me ayudaran ni nada. Entonces decidieron llevarme a mi casa, fueron a dejarme, y en la semana, dice, me fueron a buscar. Y bueno, algo que yo le agradezco a Dios, decía este compañero de seminario, es que tuvieron el interés para buscarme en la semana y platicar conmigo. Eso nadie lo había hecho, entonces permití que me hablaran y me llamó la atención lo que me dijeron acerca de Dios. Dice que después de varias visitas y varias exposiciones de la palabra de Dios, a él particularmente, dice, él se sintió necesitado de un cambio de vida y decidió aceptar a Cristo en su corazón. Empecé a ir al templo, dice, y empecé a ver que era necesario conocer a Dios y su palabra, y empecé a estudiar la Biblia. Empecé a estudiarla, dice, hasta que un día yo deseé compartir con otros lo que yo ya había hallado. Y empecé con mis compañeros de alcohol. Les empecé a hablar de Dios y no creían que yo fuera el mismo borracho que ahora les estaba hablando de un cambio de vida. Y bueno, él fue de bendición para algunos de sus amigos, y su familia estaba también impactada porque pues habían hecho muchos esfuerzos por ayudar a este hombre, René, no sé si viva aún, pero así se llamaba, René, ayudarlo para que él dejara el alcohol, y nadie podía ayudarlo. Él no quiso nunca que se le ayudara, pero el oír de Dios en su vida hizo posible que él fuese transformado. Y la gente que lo conocía como el borracho del pueblo empezó a ver en René a un hombre completamente distinto. Con el paso del tiempo, que llegó borracho al templo y haciendo un gran escándalo, después de algunos años llegó a ser el pastor de esa iglesia. Dios permitió que él fuese el pastor de la iglesia. Bueno, esta historia es una de muchas que uno pudiera contar, porque si pudiéramos pasar aquí al frente algunos de nosotros para compartir nuestro propio testimonio, nos sorprendería lo que diríamos con respecto a lo que fuimos antes de conocer a Cristo. Pablo en su primera carta habló acerca de estas cosas, y él dijo, bueno, es que algunos fuimos borrachos, homosexuales, etcétera, etcétera, dijo Pablo, pero ya no. El conocimiento de Dios transformó la vida de los corintios, como ha transformado la vida de muchas personas hoy, y testimonio y prueba de ello somos muchos de nosotros, ¿verdad? Que Dios nos sacó de un pasado lleno de cosas terribles y nos trajo al conocimiento de la verdad, y experimentar hoy la gracia de Dios al punto de, cuando nos vemos al espejo, preguntarnos cómo es posible que Dios ha hecho algo tan extraordinario, pues nos alienta a compartir también el mismo mensaje a otras personas que necesitan igualmente un cambio de vida. Pablo ha estado tratando acerca de estas cosas en estos últimos versículos de este capítulo 3 de su segunda carta a los Corintios, y hemos podido ver la necesidad que tenían en el caso de los judíos del tiempo de Pablo de un cambio radical en sus vidas. Esta necesidad no solo fue en el tiempo de Pablo, es una necesidad urgente en nuestro tiempo, en la actualidad, cuando la gente pues vive a su manera, vive como decide hacerlo, y muchas veces la forma de vida que han adoptado y que han elegido pues son vidas terribles que lo único que hace es destruirles, ¿verdad? Y llevarles a una eternidad sin Dios, y a veces, aún sabiéndolo, persisten en ello, lamentablemente. Entonces el mensaje de Dios hoy es que debemos, hermanos, experimentar un cambio de vida, y debemos permitirle a Dios que Él haga con su poder lo que nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. El tema, por eso, es que seamos transformados a su imagen día a día. Nosotros ya hemos
tenido ese encuentro con Cristo y hemos venido al conocimiento de Dios. Y como dijimos la semana pasada, el hecho de ser hijos de Dios no significa que nosotros seamos un grupo de personas perfectas, que no se equivocan, que todo lo hace bien y que no cometen errores. No, absolutamente no. Seguimos siendo de carne y hueso. Seguimos cometiendo muchos errores. Y la relación que tenemos con la familia, con las personas que tienen alguna clase de relación con nosotros, pues son buenos testigos acerca de que seguimos siendo de carne y hueso y que pues a diario nos equivocamos y muchas veces igual entre los pies nos llevamos a personas que estimamos y a quienes no quisiéramos lastimar, y muchas veces paramos lastimando personas porque seguimos siendo de carne y de hueso. Pero el objetivo de Dios y su palabra es que esta palabra que nosotros conocemos y de la cual nos alimentamos transforme nuestra vida y nos lleve por ese proceso, ¿verdad?, de perfeccionamiento, que aunque a veces es dificultoso, complicado, es el propósito de Dios para nosotros como sus hijos. Así es que Pablo dice entonces en el verso número 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Como recordatorio y contexto para quienes nos acompañan hoy, Pablo está haciendo una cita de Éxodo, particularmente de los eventos que Moisés tuvo estando allá en el desierto, en el monte Sinaí, cuando apenas habían salido de la esclavitud de Egipto después de más de 400 años, 430 años de esclavitud. Dios los sacó con mano poderosa y saliendo de Egipto tuvieron que caminar por el desierto, atravesar el Mar Rojo. Y habiendo pasado el Mar Rojo, Dios quiso manifestarse al pueblo como lo había hecho específicamente con Moisés. Y se manifestó a ellos, ¿verdad? En una mañana Dios habló al pueblo y el pueblo oyó la voz de Dios, como usted está oyendo mi voz y entendiendo claramente lo que estoy diciendo. El pueblo oyó la voz de Dios y supo lo que Dios quería que hicieran, y en las leyes que Dios dio por medio de Moisés estaba establecido que él quería lealtad absoluta de su pueblo hacia él. Les dio 10 mandamientos escritas en 2 tablas de piedra que Moisés trajo del monte Sinaí después de estar 40 días allá arriba, que Dios le diera todas esas cosas. Y recuerda usted que cuando Moisés bajó la primera vez, encontró a un pueblo entregado a la idolatría, al paganismo y a la inmoralidad, y Moisés rompió las 2 tablas. Hubo una terrible consecuencia de ello. Más de 3,000 israelitas murieron, ¿verdad?, a manos de los levitas, porque eso fue la consecuencia de su deslealtad a Dios. Y Moisés volvió a subir por mandato de Dios al monte, y después de otros 40 días volvió a bajar con las tablas de piedra. Pero cuando él bajó la segunda vez, Moisés traía el rostro y él no se había dado cuenta, porque él no se había percatado de que su rostro estaba resplandeciente a causa de la comunión que había experimentado con Dios arriba en el monte, y el pueblo tenía temor de acercarse a Moisés, razón por la cual entonces Moisés decidió ponerse un velo en la cabeza para poder cubrir ese brillo de su rostro, de modo que el pueblo perdiese el temor de acercarse a él y pudiesen tener esa comunión que se había tenido entre él como líder y el pueblo de Israel. Entonces, por eso, Pablo, citando ese evento de Éxodo aquí, dice que el entendimiento de ellos, dice, se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, y eso está hablando en relación con sus contemporáneos en la época en que Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corinto, dice, cuando leen el antiguo pacto, sus paisanos judíos en la sinagoga, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, dice, es quitado. Por un lado, Pablo está recordando pues al pueblo de Israel que Moisés tenía que ponerse un velo para evitar que Israel como pueblo tuviese miedo acercándose a él. Trasladando este evento y esta experiencia de Israel en el desierto en su relación con su líder Moisés, Pablo ahora traslada este evento al tiempo en que él está hablando a los hermanos en Corinto y escribiendo esta carta para decir, hoy incluso dice, cuando la ley de Dios se lee en la sinagoga, porque los judíos en ese tiempo tenían lugares de reunión llamados sinagoga, como se tienen ahora en algunos lugares aquí en la Ciudad de México, los judíos lo tenían en su momento. Dice, cuando leen la ley de Moisés, no pueden ver la verdad escrita de Dios en ella, porque su corazón está duro.
como estuvo duro, embotado el corazón de los judíos antiguamente, hoy sigue embotado, endurecido, a causa de la incredulidad y la indisposición que tiene el judío para creerle a Dios, que el Cristo que murió en la cruz del Calvario es el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Dice, ellos siguen ahora con el velo puesto, ya no en su rostro como Moisés, sino en su corazón. Como sabemos, entonces a Moisés se le pidió que pusiera un velo sobre su cabeza para ocultar su rostro resplandeciente, no porque el resplandor tuviese que disminuir, porque eso era algo que naturalmente iba a suceder. El resplandor del rostro de Moisés iba disminuyendo con el paso de las horas, los días, hasta que volvía a la presencia de Dios, su rostro volvía otra vez a ser resplandeciente. Entonces, no era por esa causa, no es porque Moisés no quería que el pueblo no se diera cuenta ya que su rostro ya no brillaba, sino porque el rostro de Moisés al brillar ocasionaba cierto rechazo, cierto alejamiento del pueblo de Israel hacia él. Pero la razón del alejamiento, como ya lo hemos dicho y lo vuelvo a decir hoy, no era precisamente la cuestión de que brillara el rostro de Moisés. La razón de que el pueblo se alejaba de Moisés era porque su corazón era un corazón terriblemente opuesto a la voluntad de Dios. Y ellos conocían perfectamente bien cómo era su corazón, de modo entonces que ellos, al ver que el rostro de Moisés brillaba, y eso simbolizaba, representaba la clase de relación que Moisés tenía con Dios, al compararse ellos con Moisés, pensaban, no, pues nosotros no. Nosotros somos tercos, desobedientes, faltos de fe, inclinados a la rebeldía y contradictorios en todas las cosas en nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos podemos comparar con Moisés? Y entonces la reacción obvia de ellos a esto era alejarse de Moisés. Jesús dijo ahí en Juan 3:19, dice él, porque sus obras son malas. Hablando acerca de la conducta del ser humano sin Dios, dice, algunos no quieren que se les hable de Dios, no quieren oír de Dios, no quieren saber de Dios. Y da la razón al final del verso 19, ahí en Juan capítulo 3, y dice el Señor, porque sus obras son malas. ¿Y por qué las obras son malas? Bueno, pues porque el corazón lo es. Cuando el corazón no es un corazón limpiado, santificado, lavado con la sangre de Jesús, tiende a ser un medio a través del cual nacen muchas cosas que no le agradan a Dios, que lastiman el corazón de Dios y que tienden a expresarse de muchas formas que en general la Biblia señala son pecaminosas delante de Dios. La gente en el tiempo de Moisés preferían alejarse de Dios. Imagínense, preferían alejarse de Dios que encontrar una forma de resolver esa situación en su corazón. En vez de pensar, bueno, sí, mi corazón es terco, yo soy desobediente, una persona falta de fe, me inclino a lo malo, en vez de buscar lo bueno, me gusta nada más lo malo, ¿por qué no encontrar una forma de resolver esto acercándome a Dios? No, se alejaban de Él. Mucha gente hoy hace exactamente lo mismo también. No quieren saber de Dios, ¿verdad? No quieren tener ninguna relación con Dios porque en el fondo de su corazón hay cierta comodidad a su estilo de vida. Hay cierto apego y demasiado afecto y amor a esa forma de ser. Y entonces dicen, no, yo la verdad estoy bien como estoy. Yo lo dije muchas veces, siendo un hipócrita. Y muchos de ustedes, si no todos, muchos de ustedes pensaron lo mismo. No, gracias, se oye bonito, es atractivo lo que me dices, pero a mí me gusta como soy. A mí me gusta mi forma de vida. Yo estoy cómodo aquí donde estoy. Gracias, pero no es para mí. Eso era lo que pensaba el pueblo de Israel. Sí, envidiamos la relación que Moisés tiene con Dios, porque cuando vemos el rostro brillante de Dios sabemos que es porque Él tiene una comunión perfecta con Dios que nosotros deberíamos tener, pero yo amo mi rebeldía, yo amo mi falta de fe, yo amo mi desobediencia, amo mi terquedad, amo mi carácter contradictorio, amo lo que soy. Pablo interpreta pues ese temor como la negación de ese pueblo a creer y obedecer a Dios. Conociendo la ley de Dios, y no solo conociéndolo, sino entendiéndola, debía haber habido en ellos una disposición natural para obedecer a Dios, como le he dicho muchas veces. Ellos habían visto el poder de Dios en Egipto durante todo el tiempo cuando Moisés llegó
Y empezó a hablarle a Faraón para pedirle, dice Dios, deja ir a mi pueblo. Y el Faraón no quiso. Moisés empezó a hacer las obras que Dios le había dicho que hiciera. Y vio el pueblo el poder de Dios. Y no solo lo vieron, sino fueron bendecidos, porque en todo el territorio de Egipto habían las plagas, excepto donde ellos moraban, en la región de Gosén. Ellos tenían agua, y en todo Egipto el agua se había convertido en sangre. En todo el territorio de Egipto habían ranas, y en donde vivían ellos no había ni una rana. Todo Egipto se empiojó, y los judíos, los israelitas, ni un solo piojo, ni una pulga. En todo Egipto hubieron tinieblas, y en donde ellos vivían había luz. En fin, y la última plaga usted la conoce. Todos los primogénitos egipcios murieron, pero los primogénitos israelitas no murieron. Ellos vieron el poder de Dios. Y cuando salieron, recuerde usted, salieron enriquecidos. Dios los indemnizó. Después de 430 años de esclavitud y de no pagarles por lo que hicieron para los egipcios, salieron enriquecidos porque les dieron sus riquezas a los hebreos y se fueron ricos, ¿sí? Y llegando a la orilla del mar, cuando vieron que los egipcios iban contra ellos, Dios los libró abriendo el mar para que ellos pasaran, y pasaron en seco. Y al día siguiente los cadáveres de sus enemigos estaban a la orilla del mar, muertos, ¿verdad? Ahogados. Vieron el poder de Dios cuando tuvieron sed, y Dios les abrió la roca y les dio agua suficiente para más de 2 millones con sus animalitos. Vieron el poder de Dios. Es decir, tuvieron que haberle creído a Dios necesariamente, pero el corazón de ellos era tan duro que dijeron, no, amamos más nuestra actitud terca, desobediente, desleal, falta de fe, etcétera, y no vamos a hacer lo que Dios dice. Pablo interpreta pues ese temor que el pueblo tenía del rostro brillante de Moisés, en no querer creer en Dios y creerle a Dios y obedecerle a Dios. Y Pablo, de acuerdo al escritor de Hebreos, da la razón de esto. En Hebreos, en el capítulo 3, verso 13, dice estas palabras. Antes, dice el escritor, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice, hoy, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí la razón de la dureza del corazón, de acuerdo al escritor de Hebreos, es que el corazón, cuando se endurece, se vuelve un corazón terco, incapaz de creerle a Dios y obedecer a Dios. Lo único que da lugar a ese corazón es a más y más y más pecado. El pueblo de Israel conocía la ley de Dios, pero lamentablemente eligió endurecerse contra Dios. Y Pablo dice, se embotó el corazón, ¿verdad? Se endureció, se hizo terco, porque ellos permitieron que así fuera. Ves el poder de Dios, ves las manifestaciones de Dios, pero sigues sin creerle a Dios de verdad. Y podemos venir aquí al templo incluso a decir, bueno, es que yo en la semana esto, yo en la semana el otro, vi el poder de Dios, Dios esto y Dios aquello, pero mi corazón sigue siendo un corazón endurecido contra Dios, ¿verdad? Mis actitudes lo dicen, aunque mis palabras digan otra cosa, mis actitudes están diciendo lo contrario de lo que mis palabras dijeron a los 4 vientos. El velo que cubría el rostro de Moisés simbolizaba, en este caso, de acuerdo a las palabras de Pablo, la obstinación y la dureza del pueblo en su relación y su conducta para con Dios. Pablo dice pues que en su tiempo, cuando en la sinagoga los judíos leían la ley de Dios, porque se reunían para leer la ley de Dios, los 10 mandamientos de Moisés, los libros de los profetas, a eso se reunían para leer. Dice, aun cuando en su tiempo los judíos en la sinagoga se dedicaban a leer la ley de Dios, aún seguían siendo como los del tiempo de Moisés, obstinados para ver la verdad de las Escrituras, y además sus mentes se habían vuelto duras, ¿sí? Pablo usa la palabra embotado, duras. Por lo tanto, su raciocinio se hizo insensible, se había cerrado a la voz de Dios. Alguien puede leer la Biblia y nunca oír a Dios de ninguna forma. Pues ¿para qué la leo si nunca oigo a Dios? Pues claro, tu corazón está endurecido quizá para poder oír la voz de Dios, ¿no? Lees la Biblia una y otra vez y no oyes nada, no entiendes nada, no puedes captar a Dios porque tu corazón no tiene la capacidad, puesto que has dejado que se haga duro, ¿sí?, e incrédulo, para conocer qué Dios quiere que tú sepas para tu propio bienestar.
Y por más que hagas, no puedes cambiar ese corazón, porque no está en ti el hacerlo. El único que tiene el poder para cambiar tu corazón es Dios. Y aunque lo tienes en la boca, hace falta que esté ¿en dónde? Pues en tu corazón. Es ahí donde Dios quiere estar. Las mentes de ellos se habían vuelto duras. Por tanto, su propio raciocinio se había cerrado a la voz de Dios. Por eso en el capítulo 4 aquí, en el capítulo que vamos a comenzar la semana próxima, si Dios nos permite, o dentro de 15 días, Pablo dice en el capítulo 4, verso 4, en los cuales dice el Dios, y cuando habla del Dios de este siglo está hablando del diablo. El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién endurece el corazón del hombre? Bueno, quien endurece el corazón del hombre es el propio hombre, al cerrarse a la voz de Dios. Y el diablo hace lo que le toca que hacer, ¿verdad? Causando en ese hombre, en esa persona, una actitud de rechazo hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Pero es el hombre, el ser humano, el que dice, ¿sabes qué? Por favor, a mí no me vengas con esas cosas. Yo he hablado con mucha gente de Dios y muy pocas personas tienen un corazón dispuesto y necesitado a escuchar de Él. La mayoría de la gente no lo tiene. Están cómodos donde están. Están felices, contentos, satisfechos viviendo como viven, aunque su vida muchas veces sea un infierno. Aunque su vida sea una vida de desgracias, están cómodos, pero no quieren dejar a Dios hacer lo que solo Dios puede hacer. Y como le dije hace un momento, muchos de nosotros estuvimos en esa misma actitud, diciendo, no, yo estoy bien como estoy. No necesito a Dios ahorita, tal vez un día lo necesite. Pero hoy, no, gracias. Muchas personas piensan igual. Entonces, Pablo dice, bueno, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Les ha hecho creer, no, tú estás bien como estás, no necesitas a Dios. Mira, Dios es para los santurrones, Dios es para los fanáticos, Dios es para los pastores, para los que están ahí encerrados leyendo su Biblia todo el día, como diría el señor Ricardo Arjona, ¿qué haces ahí leyendo tu Biblia todo el día? Bueno, Dios es para esos, pero para ti no. Tú no necesitas a Dios. Y entonces la gente se ha creído esa mentira del diablo y dicen, no, gracias, yo estoy bien como estoy. Pero la dureza de corazón, hermanos, no es algo desconocido hoy. Como le digo, no fue exclusiva del pueblo de Israel en el pasado. Sigue siendo un problema muy arraigado en el corazón de muchas personas, pero también en el corazón de muchos cristianos en la actualidad. Tal como el apóstol Juan, lo dice en Juan 1:11, hablando acerca de la venida del Señor, ¿verdad? Él dice, a los suyos vino, y dice, y los suyos no lo recibieron. Muchos cristianos hoy siguen teniendo un velo en su corazón, el velo de la incredulidad, creyendo que, sí, yo ya soy creyente, necesito a Dios, pero yo no tengo que estar en el templo siempre, yo no soy hipócrita como muchos. Si estuviera en el templo todo el tiempo sería un fanático, pero yo no soy fanático, yo soy un hijo de Dios. Otros creen que pueden vivir aislados y separados de su comunión con Dios. Sí, recibieron a Cristo un día, pero no buscan a Dios porque no necesitan a Dios. Y todo esto es una mentira diabólica que estos creyentes también se han creído y les imposibilita vivir una vida espiritual verdaderamente rica y bendecida porque no están haciendo lo que deben hacer en su relación con Dios, ¿sí? La comunión con Dios no está siendo fortalecida, la relación la tienen, son hijos de Dios, si creyeron de verdad un día, son hijos de Dios. Juan 1:12 lo dice, mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de llamarse hijos de Dios. Son hijos de Dios indudablemente, pero su conducta dice otra cosa. ¿Qué de nosotros que estamos aquí hoy? ¿Cuánto estamos aprovechando nuestra asistencia a la casa de Dios? Personalmente, les digo muchas veces, hermano,
descánsese, ¿verdad? Descánsese bien. Trate de apartar el tiempo necesario para poder venir al templo el domingo. Cumpla con todos sus compromisos hasta donde pueda el sábado, para que el domingo usted esté libre para estar en la casa de Dios. Esfuércese en ello. Mire, créame, yo nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. No le voy a aplaudir porque está entrando al templo. No le voy a dar un certificado de buena conducta y de miembro leal a la obra de Dios porque viene todo el tiempo. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Como le he dicho otras veces, aquí no ponemos un papelito, hay un rótulo donde dice el creyente, el miembro del mes, ¿verdad? Y va a aparecer algún día su rostro ahí. No le vamos a dar un premio para que se vaya a Cancún a pasearse como por ser un buen miembro de la iglesia. No lo vamos a hacer nunca. Pero hermano, ¿qué aprovechamos viniendo a la casa de Dios? Cuando nos vamos de este lugar, nuestro cristianismo es lo que se debe vivir de la puerta de la calle para allá. No es aquí. Aquí usted y yo nos portamos bonito, nos vemos bonitos. Pero ya saliendo de este lugar, a casa, al trabajo, donde vamos a estar, allí es donde la vida cristiana se va a vivir y se debe vivir. Es donde usted y yo debemos mostrar, como va a decir más adelante Pablo, la gloria de Dios. Es donde usted y yo debemos brillar como brillaba Moisés, ¿verdad? Hay un himno viejito que en la antigüedad se cantaba que dice: brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Algunos se van y apagan su luz. No, hermano, no la apague. Brille donde está. Porque ese es el deber que tenemos. Yo le he dicho, hermano, viene a la casa de Dios, no se distraiga con nada. Si tiene su celular, ¿por qué no trae su Biblia? Y tiene su celular, no aproveche para hacer como que está leyendo la Biblia ahí y está poniendo ya un mensaje, ¿verdad? Ahí está. Yo veo a veces incluso que están hasta riéndose. Bueno, ¿qué les causará risa la palabra de Dios? No sé. ¿O qué está haciendo? Que está riéndose mientras está usando su celular y yo le estoy observando aquí, ¿verdad? Entonces, por eso he dicho, prefiero a la antigua, ¿sí? Prefiero traer mi Biblia, ¿sí? Porque el celular me va a poner en tentación. Y más si no lo pongo en silencio, si no lo pongo en vibrador, me va a llegar mensaje, ay, ¿qué hago? Ay, me puedo contestar. Ya perdí la atención de lo que Dios me está diciendo. Entonces, tengamos cuidado de lo que hacemos aquí, porque hermano, venimos aquí a hacer algo que creemos que es bueno y que vale la pena, por lo cual algunos de ustedes vienen de lejos, ¿verdad? Dejaron otras cosas, renunciaron a otras cuestiones hoy y están aquí. Pero ¿qué es lo que usted quiere aprovechar? ¿Qué va a aprovechar de lo que hoy está invirtiendo en tiempo, esfuerzo y todo, estando en este lugar? Como le he dicho otras veces, este no es un lugar muy cómodo, ¿verdad? Ya no me puso hoy el saco porque me estaba cocinando hace un rato. Usted debe tener calor. Le digo, ahí tiene agüita fresca, vaya y bébase un vasito de agua para refrescarse un poquito, ¿verdad? Puede hacerlo. Pero no es la comodidad del lugar lo que nos trae aquí. Entonces, si lo que nos trae es correcto, aprovéchelo, ¿sí? Aprovéchelo y atrévase a hacer lo que Dios dice, ¿sí? Apague su celular un momento, hermano. Como dijo alguien en alguna ocasión, Dios va a hablar y no le va a hablar por el celular, se lo aseguro. Verso 15. Dice entonces el texto, y aún dice Pablo hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pablo ve al pasado y trae aquella actitud del pueblo por su pecado y mala conciencia, y ahora aplica esta actitud a sus paisanos judíos en aquel momento, cuando él escribió esta carta. El velo deja de ser el trapo con el que Moisés se tapaba el rostro, y ahora figuradamente el velo es hoy, de acuerdo a Pablo, el endurecimiento del corazón, la negativa a aceptar que el cumplimiento de la revelación de Dios se había cumplido perfectamente en Cristo. Ese es el velo. El velo que muchos cristianos llevan incluso al templo es ese, ¿verdad? Sí voy, pero pues ya no es la necesidad, es la costumbre, es el buen hábito, ¿verdad? Yo el domingo voy al templo. Bueno, pero pues no aprendes nada. Entonces, como que tu venida al templo fue infructuosa. Como que me doy la vuelta y ya no sé ni dónde estuvo el texto del sermón hoy,
¿verdad? Y yo les preguntaré, hermano, ¿qué predicamos la semana pasada? Poquitos tal vez recordarían el texto que usamos la semana pasada, que no fue de Corintios, ¿verdad? Tal vez algunos recordarían. ¿Y qué hablamos? Tal vez menos algunos recordarían, ¿verdad? Y si me preguntan, ¿y usted se acuerda, pastor? Pues tal vez muy poco, ¿verdad? Pero el objetivo de todo esto, hermano, no es recordar lo que me dijeron, sino vivir lo que aprendí al respecto. Esa es la cuestión, que nos atrevamos a hacerlo y que el velo que traemos muchas veces, hermanos, aquí de distracción, de estar jugando, de estar cansados aquí, medios despiertos y medios dormidos, hermanos, todo eso nos lo quitemos y podamos de verdad dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón, de modo que cuando nos vayamos podamos ir dispuestos a hacer lo que Dios dice. Sus corazones fueron endurecidos, tal como el mismo profeta Isaías lo había anticipado en 6:10. Dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Como dije antes, aunque Pablo está haciendo una cita del pueblo de Israel en el pasado, aplica esa misma situación del pueblo de Israel en el desierto a sus hermanos de raza en su tiempo, pero la aplicación, hermanos, también es para nosotros hoy, para esta iglesia particularmente Bautista Fuente de Agua Viva, porque muchos cristianos, aun cuando han tenido la verdadera experiencia del conocimiento de Dios, de conocer a Cristo como su Salvador personal, se niegan a ser obedientes, se niegan a entregarse de verdad a su Señor, se niegan a confiar absolutamente en Dios y viven una vida, hermanos, demasiado complicada en su experiencia cotidiana con Dios. Creen en Dios, pero no confían en Él por completo, así es que hay que echarle la mano a Dios. Mire, Dios no necesita que nadie lo ayude. Dios se basta a sí mismo, es Dios, para hacer lo que sea. No necesita que usted le ayude en ningún aspecto. Él quiere que usted se venga rendido a Él. Que usted se entregue por completo en absoluta dependencia de Dios. Y hay textos muy especiales. Uno de los muy hermosos en la Biblia es el de Mateo capítulo 6. El Señor habla ahí acerca de confiar en Dios, en el alimento y el vestido, ¿verdad? Dice, ¿por qué se preocupan por lo que han de comer o por lo que han de vestir, etcétera? Vean, las aves no trabajan ni nada de esto, y Dios las alimenta. No valen ustedes más que ellas. Y habla de las plantas. Dice, bueno, ustedes las plantas. Una flor tan bonita no se vistió, no trabajó para vestirse como se viste, y Dios las viste así, y son plantas que hoy están y mañana se marchitan y dejan de ser. Dice, ¿no hará más a ustedes gente de poca fe? Y entonces hace una invitación que es más un mandato en el verso 33, y dice el Señor: mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán agregadas. Pero nos gusta invertir el texto de la Escritura. Nos gusta buscar esas cosas y dejar a Dios al último, cuando Dios está diciendo que lo busquemos a Él primero y permitamos que Él actúe como el Padre, que en el texto dice que es, y actuará, lo haga con nosotros, ¿verdad? Yo fui hijo y yo no recuerdo nunca, hermanos, haberle dicho a mi papá, a mi mamá: mamá, papá, aquí está la lista de mis necesidades. Yo nunca le dije eso a mis padres. No sé usted, o usted, su hijito, le dice: papá, ya no tengo zapatos, aunque ande descalzo, no dice nada. ¿Quién se fija que está descalzo? ¿Quién se fija que los dedos ya se están saliendo del zapato al niño? Pues usted. ¿Quién se fija que al niño le salió una roncha ahí que hay que llevarlo al médico? Pues usted, ¿no? ¿Quién se da cuenta de que el niño se está quedando chaparro y no crece? Pues usted, ¿no? Usted es el Padre. Usted se preocupa por sus hijos. Eso es lo que hace Dios por nosotros, lo dice en su palabra, Mateo 6. Ustedes tienen un Padre celestial que sabe de qué cosas tienen necesidad antes que se las pidan. Por lo tanto, dice entonces, busquen primero el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y si ahí dejáramos el texto, hermanos, sería fabuloso. Porque lo demás en la práctica ya lo sabemos. Dios cuida de usted. O en la semana usted tuvo hambre. En la semana usted dijo: híjoles, no tengo nada que comer. Pobres mis hijos, se van a morir de hambre. Nadie, hermanos. A algunos hasta se les echó a perder el exceso de comida en sus casas, ¿verdad? Ya no saben ni qué hacer con el exceso que tienen. Gracias a Dios. Entonces, muchos hijos de Dios viven con un corazón demasiado inclinado a la obstinación, a la voluntariedad, al autogobierno,
a la no dependencia de Dios, pero sí a la autosuficiencia, a pretender que pueden vivir aislados de la comunión con Dios y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que todas esas falsas ideas no vienen de Dios, sino vienen del diablo, que sigue haciendo bien su trabajo en la mente y corazón de muchos cristianos que dicen: no necesito asistir al templo, no necesito crecer, no necesito estudiar la Biblia, necesito orar. Se han creído esa mentira del diablo. Siguen con un velo en su corazón. Dios lo quitó, pero ellos se lo han puesto obstinadamente, ¿sí? Se lo han puesto. Yo voy a ir a buscar un templo, pastor, que haya aire acondicionado, porque aquí me cocino. Bueno, pues vaya. Hay templos donde hay comodidad, hay lujos, sí los hay. Y cuando usted vaya ahí, pregúntese por qué está ahí. No está por la palabra de Dios, está por la comodidad, está por el aire acondicionado, está por lo que sea, menos porque necesita a Dios. Verso 16, dice Pablo: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bueno, Pablo hablaba de la esperanza que tenía de que sus paisanos, al oír a Dios hablar a través de la lectura de la ley en sus sinagogas, pudiera un día, como él pasó en su caso, oír a Dios hablándole a su corazón y dijeran: hombre, yo necesito un cambio de vida, no soy un hipócrita religioso y de verdad necesito que mi vida cambie. Pablo dice: bueno, pero tal vez se conviertan un día cuando el velo se les quite. Cuando se conviertan, el velo se quitará. El velo no se quita por sí mismo, el velo se quita cuando el hombre reconoce su necesidad de Dios. No necesitas estar entre la porquería para decir: yo estoy necesitado de Dios. En la comodidad, en el éxito, en la fama, en el todo lo tengo, aún ahí necesitas a Dios y necesitas darte cuenta de que Dios debe llegar a tu corazón también. Pablo nuevamente hace uso del texto de Éxodo 34 que dice: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Pablo cita ese texto de Éxodo 34 aquí en ese verso 16, y dirá usted: pastor, y pues no tiene ningún parecido. Exactamente, ¿verdad? Parece que Pablo está citando otra cosa y no el Éxodo 34. Lo que los especialistas dicen es que sí, Pablo está citando aquí el texto, pero no del texto hebreo, sino de la Septuaginta, que era una versión que tenían en ese tiempo los judíos y que era distinta en su contenido, no el mensaje, sino la forma en que se había escrito del texto hebreo. Entonces Pablo dicen está citando aquí la Septuaginta, por lo tanto el texto que Pablo está diciendo en ese verso 16 es muy distinto. La intención de Pablo es tomar el ejemplo de Éxodo 34 para cambiar el sujeto, que en este caso era Moisés, del cual había estado hablando el texto, ¿verdad? Moisés, y traslada ahora el sujeto a otra persona. Y dice en el texto del verso 16, aquí Pablo: pero cuando se conviertan, ¿sí? ¿Quién es este se conviertan? Sería la pregunta que cabe aquí. ¿Quién es este se conviertan? Bueno, de acuerdo a la línea de pensamiento que Pablo lleva o ha traído hasta este momento, y por quienes él se ha preocupado sinceramente, son sus hermanos judíos de raza. Hermanos a los que él ama y por quien Pablo desearía incluso, para cambiar el destino de sus hermanos rebeldes que no quieren creer y abrir su corazón a la verdad de Dios, Pablo quisiera incluso él ser condenado para que sus hermanos se salvaran. Y tal vez usted entiende esto porque nosotros, cuando tenemos a alguien que no conoce a Dios dentro de la familia, tal vez la familia todos conocemos a Dios, alguna persona a la que queremos muchísimo y estimamos y queremos que conozca a Cristo, decimos: ¿cómo quisiera que de verdad conociera el amor de Dios? Y nos parte el corazón ver a esa persona que no quiere y que se rebela. Decimos: ¿cómo quisiera? Y quisiéramos incluso obligar a esa persona a creer, pero ya sabemos que eso es imposible. No debemos, porque, como le he dicho otras veces, hermano, al cielo vamos a entrar quienes de manera sincera y voluntaria hemos abierto el corazón al mensaje de salvación. Pero al cielo nadie va a entrar a jalones y nadie va a ser arrastrado hacia adentro. No. Al cielo vamos a entrar quienes reconocemos nuestro pecado y voluntariamente reconocemos que necesitamos a Dios y le abrimos nuestro corazón pidiéndole perdón por nuestro pecado. Esos son los que van a entrar al cielo. Y no todos son capaces de abrir su corazón, porque, como he dicho ya repetidamente, muchos están cómodos en su pecado y dicen: no, yo estoy bien como estoy, está bien.
Y aunque duela, y aunque nos parta el corazón, ver cómo día a día arriesgan la eternidad porque hoy están vivos y al rato tal vez ya no, y si se mueren ya no va a haber más oportunidad. Bueno, no podemos cambiar eso a fuerza. Quisiéramos, pero no podemos hacerlo porque seguimos el ejemplo de Dios, quien hace la invitación en su palabra y dice: cualquiera que quiera, si oyes mi voz, si oyes y abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar. Como le he dicho otras veces, yo voy a su casa y le toco. Y si usted ahí a la puerta de su casa ahí se pone a platicar conmigo, ahí me quedo. Yo no me meto a la fuerza a su casa, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Si usted me dice: pásese, pastor, yo me paso. Si usted no me dice: no se pase, ahí me quedo. ¿Sí? Ahí me quedo. Pero no, yo no voy a llegar allá a su casa y tirándole la puerta para entrarme. No lo voy a hacer. Dios respeta el corazón del ser humano también y dice: déjame entrar. Si oyes mi voz, déjame entrar. Yo quiero vivir en ti, yo quiero morar contigo, quiero tener compañerismo contigo, pero no es a la fuerza. Pablo deseaba que sus hermanos de raza, los judíos, creyeran en Cristo como su Salvador personal. Pero él sabía que esto no era fuerza, así es que él oraba y persistía y perseveraba y se arriesgaba. Y aquí lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11, cuando Pablo diga de los judíos: cuántas veces me han azotado, me han apaleado, me han apedreado. Pero todo lo hago porque deseo que ellos sean salvos y conozcan el amor de Dios. Hermano, tal vez a usted le digan de cosas por hablar de Dios. Tal vez usted, cuando se anima a hablarle a alguien, nunca lo había hecho y se anima la primera vez y le dicen: es que eres un hipócrita. Oh, ya mejor no lo vuelvo a hacer. No, anímese otra vez, vuélvalo a hacer. Tal vez 10 lo insulten y el número 11 le va a dejar que le hable. Tal vez, puede ser que sí. Pero usted y yo necesitamos decirle a la gente que necesita conocer a Dios. Entonces la intención de Pablo es tomar ese ejemplo, traerlo a sus hermanos de raza, para que ellos un día también, oyendo a Dios a través de su palabra, puedan darse cuenta que necesitan a Cristo en su corazón y que el Cristo que había sido crucificado poco tiempo atrás, en ese tiempo en que Pablo escribió esto, era el Cristo que necesitaba entrar en su corazón. Y que la vida no puede cambiar si no es en el poder de Él. Entonces, el velo es la incredulidad que no les permitía a aquellos judíos de antaño, tanto como los de hoy, los judíos de hoy, la aceptación de Cristo como el Mesías enviado de Dios para la salvación de ellos. Dios anhela y desea y quiere profundamente la salvación de todos los seres humanos, de todos, hermanos. Esa es la razón por la que este viernes vamos a estar aquí recordando el sacrificio de Cristo a las 3 de la tarde. Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y dejó que lo clavaran. Dejó que le quitaran la vida en ese sentido, ¿verdad? Dejó que lo dejaran ahí colgado en la cruz, ¿verdad? Porque Él, en su grande voluntad y su gran amor, quiso que así fuese. Él lo dijo: yo de mí mismo doy mi vida, la pongo para bendición y provecho del ser humano. Esa es la razón. Pablo dice, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 4, el cual, dice, es decir, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Alguien preguntó en las lecturas cotidianas en la semana: ¿cómo es que las Escrituras dicen que Dios endurece el corazón del ser humano? Y hubo una buena respuesta ahí, gracias a Dios. Pero hermanos, Dios no endurece a nadie. Es el hombre el que se hace duro a la voz de Dios. Es el hombre el que dice: a mí no me interesan esas cosas. Si me hablaras de fiesta, de alcohol, de irnos a reventar, bueno, pues aquí estoy. Pero a mí no me vengas a hablar de esas cosas. Yo no estoy para eso. Bueno, es lo que estamos viendo. El hombre se hace duro en su corazón, dice: yo no quiero, yo no necesito esas cosas, yo estoy bien como estoy. Su corazón se hace duro a sí mismo. Entonces, cuando el hombre es duro en su actitud para recibir la voz de Dios y oír a Dios, Dios dice: está bien, yo no insisto. Porque Dios es muy respetuoso de tu persona, porque Dios es muy respetuoso de tus decisiones. Y si tú le dices a Dios: conmigo no te metas, Dios dice: está bien. Y Dios no va a entrar a tu corazón, a tu vida a fuerza, pero va a estar llamando de una y otra forma. Y Él va a seguir insistiendo hasta que te mueras. ¿Sí? Hasta que te mueras. El problema con la vida humana es que no sabemos si la muerte me va a llegar hoy, o mañana, o dentro de 20 años, ¿verdad? Yo no lo sé.
Y porque no lo sé y eso es inseguro, yo debería preparar mi corazón ahora. Para cuando Dios diga, te toca, estoy listo para irme a una eternidad con Él. Y decíamos hoy en la escuela dominical, hay gente que tiene tiempo. Se accidenta y todavía tiene tiempo de que alguien le vaya a hablar de Dios y ahí acepta a Cristo en medio de la agonía. Yo lo he hecho muchas veces. ¿Sí? Gracias a Dios dijo que sí, gracias a Dios. Y todavía pensamos, y ojalá haya sido desde su corazón, porque ya se acabó, se murió, se murió. Pero aún tienes tiempo, conscientemente decir, entiendo las cosas, yo necesito a Dios, yo lo necesito. No sé si otros, pero yo sí, ¿verdad? Yo sí, como los dos ladrones en la cruz. Uno dijo, Señor, acuérdate de mí, y el otro dijo, si eres Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Uno se endureció y el otro dijo, yo necesito a Dios. Y la respuesta de Jesús fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Dios no endurece a nadie, hermanos. El hombre es el que se endurece a sí mismo. En Éxodo capítulo 3, 19 dice, hablando de las palabras de Faraón, dice, mas yo sé, dice Dios a Moisés, que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Y luego en el capítulo 5, versos 1 y 2, dice así respecto de Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Bueno, ¿quién endureció su corazón? ¿Dios a Faraón? No, él se endureció a sí mismo. Él dijo, no quiero nada de Dios porque no conozco quién es ese Jehová. Podrán notar que cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron que por mandato de Dios debía dejar ir al pueblo, él cerró su corazón y se endureció al mensaje de Dios. Él puso una barrera entre él y Dios, y fue él quien decidió cerrar su corazón a la voz de Dios. Dios nunca endureció arbitraria e injustamente a nadie, hermanos, en la historia de la raza humana, nunca. Porque entonces Dios estaría contrariándose a sí mismo, diciendo una cosa en su palabra y en la práctica haciendo otra en la vida de las personas. Dios no hace eso. Dios le da vida a todos para que lo conozcan y oportunidades para que lo conozcan, pero cada quien elige dónde quiere pasar la eternidad. Cada quien elige dónde quiere pasar la eternidad. Verso 17, porque el Señor dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Siguiendo por la línea de pensamiento que Pablo ha llevado, se puede decir que este Señor, al que Pablo se refiere aquí a la luz del nuevo pacto, del cual ya he estado hablando en este capítulo 3 y que no puedo regresar a explicar, lamentablemente, bueno, es Cristo mismo, es Cristo mismo. El Dios del Antiguo Testamento fue nombrado así, el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo habla aquí del Señor, está refiriéndose al Cristo que Él ha presentado a sus hermanos judíos, al Cristo que sus hermanos judíos necesitan conocer para un cambio de vida. Ese Cristo que, quitado el velo, ellos reconocerán como el Señor, el Salvador de sus vidas, como Él lo ha reconocido. Podríamos pensar que hay alguna alusión directa también a la doctrina de la Trinidad. Algunos piensan que aquí Pablo está haciendo alguna alusión a la Trinidad, pero es preferible no meternos en ese aspecto de la Trinidad, en ese texto, porque Pablo no está hablando de la Trinidad, está hablando de la función de Cristo como el Salvador y aquel que quiere ser Señor, es decir, el Salvador, el Cristo viviente morando en el corazón de los creyentes, como es en el corazón de los corintios en su momento, como fue en el momento de la vida de Pablo, así en la vida de nosotros ahora, y como puede ser en la vida de cualquiera que se quiera rendir al amor de Jesucristo. Al decir Pablo, el Señor es el Espíritu, está diciendo que cuando las personas llegan a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, es mediante la acción del Espíritu de Dios que convence el corazón del hombre de su necesidad de Dios, que es que llegan a entender el mensaje de salvación y entonces abren su corazón a la verdad de Cristo y dicen, yo necesito a ese Dios, yo necesito ese perdón, yo necesito esa vida que solo Dios me puede dar. Pero es el Espíritu de Dios el que hace esta labor. La voz de Dios se oye en el corazón de la gente, llega al corazón de las personas y es el Espíritu diciendo, me necesitas, solo yo te puedo dar una vida distinta, solo yo te puedo sacar de este fracaso de vida en el que estás, solo yo te puedo dar un sentido real para vivir y esperar un nuevo día mañana y todos los días. Solo Él es el que lo hace, pero la decisión al final la tiene el ser humano.
Pero Pablo dice aquí en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, diciendo en ese sentido que cuando el Espíritu convence al corazón del hombre y éste le abre el corazón a Dios, viene a morar en la persona del Espíritu Santo y ese Cristo viviente llega a ser el Salvador de esa persona. Un Salvador que no se va, nunca se irá de nuestra vida. Va a permanecer con nosotros todos los días, incuestionablemente. En tus problemas, en tus conflictos, en tus necesidades, aún en la muerte, Él estará ahí. Porque cuando viene a nuestro corazón, nunca más se va. Él viene a morar en nosotros. Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Ábreme la puerta de tu corazón. Y si la abres y me dejas entrar, yo voy a entrar y voy a morar contigo, voy a vivir contigo, voy a estar contigo, voy a tener comunión contigo. Entonces, el Señor, dice Pablo, es el Espíritu, porque a través del Espíritu, Él convence el corazón de la gente y cuando el corazón de la persona es convencida de su pecado y permite que Dios haga una obra de perdón en su corazón, Cristo viene a morar. Viene a ser ahora Él, en toda su existencia, esa persona, ese hombre o esa mujer, morada del Espíritu de Dios. Su corazón se vuelve el trono de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, Él es el Señor es el Espíritu. Pablo considera que el Señor es el Espíritu Santo en acción, dando a cada creyente, en este caso, la capacidad espiritual para comprender también las Escrituras y hallar en ellas la verdad acerca del Cristo crucificado y de su plan redentor, primero para salvarle y ahora para hacerle una persona transformada, perfeccionada y santificada todos los días de su vida. Cuando las personas llegan a conocer a Cristo sinceramente, entonces ese conocimiento, hermanos, verdadero otorga libertad, plena, absoluta y verdadera. Eso es lo que Dios da. Conocerás la verdad, dice el Señor ahí en Juan, y esa verdad te liberará. Sí, es la única que nos puede liberar, que nos puede dar de verdad una vida sin ataduras, ¿sí? Usted puede, como alcohólico, ir con un grupito por ahí y decirle, mira, haz esto y estos son algunos pasitos que tú debes hacer, y los puede lograr hacer y lograr vivir una vida de abstinencia por un tiempo, pero siempre va a estar presionado porque va a tener la tentación del alcohol, las drogas o lo que sea. Pero cuando Cristo viene a su corazón y Él es la razón de su libertad, Dios le da una absoluta y plena vida ajena a esas cosas que antes lo mantenían esclavizado. Eso es lo que Dios hace. Entonces, cuando Dios ofrece en su palabra que Él nos da libertad y que esa libertad es resultado de que Él ha venido a nuestra vida, Él nos recuerda que esa libertad es plena, es absoluta, pero es una verdadera libertad. Dice verso 18 entonces, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice Pablo entonces finalmente en este verso, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo une aquí a todos los creyentes de todas las nacionalidades, así como en su tiempo él se refería a judíos y a gentiles. Hoy todas las nacionalidades estamos incluidas en este nosotros, ¿verdad? En este nosotros. Gracias a Dios, Dios tiene hijos en todos los países del mundo. Son muchos los que han creído en Él y hoy le conocemos como nuestro único y suficiente Salvador personal. El conocimiento de Cristo ha quitado el velo de religiosidad vacía que muchos vivimos porque salimos de esa religión mayoritaria en el mundo, ¿verdad? Nos sacó de esa vida vacía e hipócrita que nos impedía experimentar de verdad el amor de Dios y nos trajo ahora a la realidad de la comunión verdadera con Él. Pablo contrasta aquí el rostro cubierto de Moisés con el rostro descubierto de cada creyente en el Señor, ¿verdad? Moisés tenía que cubrir su rostro, nosotros los creyentes estamos descubiertos ante la realidad de lo que somos en la presencia de Dios. Él, dice su palabra, conoce a los suyos. Sus ovejas, dice Juan en el capítulo 10, oyen la voz de su Señor y lo siguen, la identifican, saben quién es, ahora tienen una relación con Él que se ha vuelto profunda en una comunión todos los días. Entonces, hermanos, dejó de ser ya nuestra vida una vida vacía, salimos de una vida de muchas cosas terribles, incluso de una vida religiosa sin sentido, y Dios nos ha traído a una comunión verdadera con Él. Ahora cuando nosotros nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, nosotros, hermanos, no nos vemos a nosotros, vemos a Cristo morando en nosotros. Y cuando usted deja que otros vean ese espejo en usted, no le ven a usted, ven a Cristo en usted. Bueno, al menos eso es lo que Dios dice en su palabra que debe ser.
No deben ver a Marco Tulio, no deben ver a fulano y a mengano, no, deben ver a Cristo morando en usted. Para que entonces, dice el Señor, vean vuestras buenas obras, Mateo 5, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como le dije de mi amigo de seminario, ¿no le creían que fuese el mismo borracho aquel que estaba ahí tirado en las calles? A ese que ahora andaba predicando a Cristo en las calles. Al pastor, que ahora era el pastor de la iglesia. No creían que fuera el mismo borracho, pero era el mismo hombre, sí, físicamente, pero transformado. Eso es lo que Dios hace en la vida de una persona. Pero cuando eso es así, es porque la persona se dio cuenta, yo necesito a Dios, yo lo necesito. Su salvación no depende de que otros quieran o no, la salvación es individual. De alguna manera Pablo nos concientiza aquí que usted y yo hemos sido puestos en este mundo para dejar ver a Cristo en cada uno de nosotros, a través de nuestra forma de vida, que es sin duda alguna, hermanos, la mejor forma de testificar que Cristo verdaderamente es quien dice ser y que además vive en usted y vive en mí. Así es como traduce la Nueva Versión Internacional esta parte de este verso 18. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Reflejamos la gloria del Señor, no se refleja a usted, ahora reflejamos a Cristo, hermanos. Así es que tengamos cuidado de cómo hablamos, de cómo nos portamos, de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos con las personas. Mire, que la gente no lo entienda y le diga a usted que es hipócrita, eso es otra cosa. Pero que acierten porque usted está viviendo hipócritamente es un problema. Dios no nos llama a vivir una vida de hipocresía, hermanos. Dios nos llama a vivir una vida valiente de la puerta para allá, frente a un mundo que necesita conocer a Dios. Mucha gente se está yendo al infierno en este momento. Eligieron ese camino. Mateo 7. Ancha es la puerta, dice el Señor, y ancho el camino que lleva ¿a dónde? Pues a la perdición, y muchos van por ahí. Pero estrecha es la puerta y es angosto el camino que lleva a la vida, y pocos van por ahí. Y necesitamos ayudar en ese sentido, siendo nosotros, hermanos, un reflejo correcto de que Dios nos ha cambiado. Pero si yo digo que soy cristiano y la gente no ve en la práctica que lo soy, entonces lo único que estoy haciendo es ponerle tropiezo en el camino de esa gente para que no conozcan a Dios. Y me estoy volviendo, hermanos, un impedimento en la vida de muchos para que no conozcan al Señor. Ahora bien, ya con eso casi terminamos. El hecho de que nosotros reflejemos la gloria de Dios implica de manera directa y clara que somos creyentes con un sagrado deber. Permitir que Cristo sea visto en nuestra vida y que esa actitud de ser creyentes secretos sea algo que nos quitemos de la vida, hermanos, para dejar que la luz de Cristo brille con todo su poder para que otros puedan notar a Cristo en nosotros y puedan darse cuenta que también ellos pueden tener la vida que nosotros tenemos. La hipocresía no debería caber en la vida cristiana, pero es una terrible realidad en muchos casos, tanto como la carnalidad y la inmadurez espiritual, porque la falta de crecimiento espiritual produce todo esto, y todo esto no permite que otros conozcan a Cristo Jesús, sino todo lo contrario. Pablo insiste en este verso 18, hermanos, entonces, en que no solo reflejamos la gloria de Cristo, sino que además nuestra experiencia de transformación y santificación es un proceso que debe ir en aumento y jamás detenerse. Si ya hemos conocido a Cristo, Pablo dice entonces ahora debes crecer y debes desarrollar esa relación con tu Señor, porque estás llamado a dar fruto para la gloria de Dios. Como les he dicho repetidamente, en el caso de los apóstoles, ellos fueron un caso casi perdido prácticamente antes de la resurrección del Señor, pero cuando Cristo resucitó y se apareció a ellos, su vida se fue transformada, al punto que todos excepto Juan murieron martirizados como resultado de su valor para ir a predicar a Cristo Jesús. Pablo, el gran enemigo de la iglesia cristiana, fue encontrado por Cristo. Y cuando Cristo lo encontró, la vida de Pablo fue transformada de tal manera, hermanos, que dejó de ser el acérrimo enemigo de la iglesia del Señor para convertirse en el más grande testigo del poder transformador de Dios. Pablo dice que esta transformación que solo Dios puede realizar en nosotros es una experiencia continua, algo que jamás debe dejarse de realizar en nosotros. Al menos Dios anhela que así sea.
Él desea que usted y yo podamos ser cambiados a diario, que seamos perfeccionados a diario, que seamos santificados a diario, porque es un proceso que no termina mientras estamos aquí. Si usted cree que eso ya acabó, dése un pellizco y se dará cuenta que todavía está vivo. Cuando usted deje de respirar, eso se acabó. Pero aún tenemos el ánimo para decir, Señor, yo necesito crecer en tu palabra. La transformación que ocurre en nuestro corazón tiene que afectar o evidenciarse en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando es así, cuando esa transformación es real, entonces necesariamente tiene sus consecuencias externas en la vida de cada creyente, que son las pruebas evidentes de que ese hombre, esa mujer, de verdad es un hijo de Dios. Sus hechos lo dicen. Pablo fue un ejemplo claro de esto, de un fanático religioso, vacío en su interior, fue transformado en un obediente siervo de Cristo. Por eso Pablo pudo decirles a los corintios esto en el verso 2 de este capítulo 3. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y también lo dice aquí en el capítulo 5, verso 17 de esta segunda carta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, están pasando. He aquí, todas son hechas nuevas, están siendo hechas nuevas. Porque esto, hermanos, es un proceso que no ha terminado. Hebreos 4:14 nos recuerda, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de las Escrituras tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Segunda de Timoteo 3:17 lo dice, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo concluye diciendo que todo esto, hermanos, es obra exclusiva del Señor, por medio de su Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. No le hace, hermanos, esto no lo hace el pastor, esto no lo está haciendo el maestro bíblico en su tiempo de estudio en el templo o fuera del templo, no lo hace el líder de la iglesia, no. Es obra única y exclusiva del Espíritu de Dios por medio de su palabra bendita. Y la pregunta que cabe al final es, ¿puede darse cuenta usted qué importante es que seamos responsables, hermanos, con nuestro crecimiento y desarrollo espiritual? ¿Puede usted entender qué trascendente es esto en la vida del creyente? Bueno, ojalá lo pueda ver y que además reaccione a la realidad de su propio corazón en su crecimiento y desarrollo espiritual, ¿verdad? Porque Pablo lo dice aquí, porque debemos ser transformados de gloria en gloria, dice, y eso para nuestro propio beneficio personal. El que usted crezca, hermano, no hace a Dios más Dios, y el que usted se quede chaparro y no crezca, no minimiza a Dios. Dios es Dios eternamente y para siempre. Pues usted y yo necesitamos a Dios. Ojalá que lo entendamos, porque entonces nuestras acciones van a ser correspondientes a ello. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde damos gracias por la bendición de poder, Señor, estudiar tu palabra. Fue un texto un poco más largo este día, pero a veces, Señor, el texto de tu palabra no se puede dividir ya, y esperamos, Señor, que aún con lo extenso que fue el estudio de este párrafo finalmente del capítulo 3, Señor, podamos comprender, Padre, la esencia del llamado de tu palabra a la iglesia del Señor, a ser un grupo de gente que esté dispuesta a brillar donde quiera que esté, a hacer luz y sal donde quiera que estamos todos los días, Señor, para que otros puedan ver en nosotros que tú realmente puedes cambiar la vida de cualquiera, porque lo hiciste con nosotros y lo puedes hacer con ellos también. Pero también, Señor, es un llamado a la iglesia, amado Señor, a la responsabilidad de su crecimiento espiritual. Señor, tenemos una obligación delante de ti, es que nuestra vida debe crecer y debe desarrollarse para producir el fruto que tú esperas de nosotros. Señor, queremos ser no como aquella higuera estéril, Padre, en la que no encontraste ningún solo fruto, sino queremos, Señor, ser una planta fructífera, Padre, llena de fruto para tu gloria, Señor, como resultado de que nos atrevemos a ser constantes en tu búsqueda, Señor, pero también responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. Ojalá que así sea, Señor, porque entonces, Padre, otros podrán recibir el beneficio de nuestro crecimiento espiritual y otros, Padre, podrán ser alumbrados con el testimonio de vidas que reflejan de verdad a Cristo donde quiera que están. Te lo pedimos todo, por favor, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.